de salvación, debemos hablar de condenación. Si hablamos de doctrina, tenemos que hablar de herejía. Si hablamos de verdad, tenemos que hablar de mentira. Si hablamos de acierto, tenemos que hablar de equivocación. Si hablamos de fe, podríamos hablar de apostasía. Si hablamos de iglesia, deberíamos de hablar de lo que no es iglesia. A mí me gustaría, si es posible, poquito a poco, las que vamos tomando asiento, los niños, pues como niños es normal que den o guerra. Raro sería que no digan guerra, ¿vale? Pero eso no significa de que los niños sean los causantes de tu actitud. Escuchen, los niños no son causantes de tu actitud. Un niño de guerra no es causante de que tú no te quebrantes. Un niño de guerra no es causante de que tú no te levantes y ores. Un niño de guerra no es causante de que tú no dobles la rodilla de tu casa durante meses. O que el ambiente del culto tenga más distracción o menos distracción. No echen las culpas a los niños. Eso le pasaba a los discípulos. Dejadle, que hace mucho ruido. Y tuvo que decir Cristo, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y el que no se vuelve como uno de ellos, no entra. Fue una declaración tajante. Amén. Yo hoy quiero enseñar algo, vale, que se encuentra en Mateo capítulo 16. Vamos a coger unos textos y vamos a hablar de algo que creo que para mí tiene suma importancia. Aleluya. Voy a pedir que toda la gente reverentemente, con tranquilidad, se ponga en pie. Vamos a hacer una oración y luego estaremos leyendo la palabra del Señor. Padre eterno y glorioso Dios, te adoramos. Te exaltamos, Señor, y tenemos necesidad de ti, Señor. Tenemos necesidad de tu persona, de tu palabra, de todo aquello que has preparado para nosotros. Señor, en esta tarde me acuerdo de esta mujer que está pidiendo oración por las redes sociales, Señor. Te ruego que su petición sea concedida y que si hubiera tuvido alguna petición en la salud, Señor, tú restaures esa salud. O si tuviera alguna petición que nosotros desconocemos, tú que eres el Dios de los tiempos y conoces todas las cosas, intercedas a favor de ella en el nombre de Jesús. Ahora, de la igual manera que dependemos, Señor, para hacer esa oración, también declaro que dependo totalmente de ti. Que tu palabra, Señor, en esta tarde sea una vez más tu palabra en mi boca y que mi boca solamente pronuncie tus palabras y tu palabra corra y sea glorificada en este lugar y caiga como semilla, Señor, en los corazones de la iglesia y que la iglesia, Señor, fructifique al 100 por 1 y que las vidas sean transformadas, que el espíritu del entendimiento sea transformado y que nuestras conductas, Señor, sean transformadas para gloria y honra tuya. Señor, ahora dejo todo lo que va a acontecer en este lugar, sabiendo que tú tienes el control y que aquellos que hemos confiado, Señor, en ti, jamás seremos avergonzados. Dándote gracias por todo en el nombre de Jesús. En el capítulo 16 de Mateo, versículo 17, hay una declaración que dice la palabra así. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por favor, repita conmigo para la gloria del Señor, mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Amén, amén. Toma tu asiento, mi hermano. Miren,
yo tengo hoy algo que querer enseñar o predicar o como Dios me ponga en el corazón, ¿vale? Y es lo siguiente: esencia, identidad e influencia. Repite conmigo, por favor, déjame hacer esto. Cuando estés en el camino, a los hijos, por lo tanto la repetición es necesaria, así que repite conmigo: esencia, identidad e influencia. Miren, ¿por qué yo utilizo estas tres palabras? Muy fácil, porque hoy quiero hablar, hermanos, de la esencia de la iglesia, la identidad de la iglesia y la influencia de la iglesia. Quiero hablar de esas tres palabras que creo que son importantísimas. No importantes, importantísimas, para que entendamos cuál es el proyecto de Dios. ¿Cuántos son salvos aquí? Griten amén. Entonces, si eres salvo, porque estás incluido en la iglesia. Entonces sabrás lo que has recibido y sabrás en lo que has sido transformado. Entonces tienes conocimiento de qué es tu esencia. ¿Sí o no? Porque aquel que tiene ese conocimiento, con certeza, Julia, dice sí, amén, o no. Pero los que están titubeantes, dice Santiago, aquellos que dudan, que son como las olas del mar, que son echados para un lado y para otro por los vientos, aquellas personas que son inconstantes en sus caminos, no piensen que recibirán cosa alguna del Señor. Para que te vayas ya definiendo un poco en que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Hoy día, hermanos, como vengo diciendo, al igual que en los días de Jesús, había muchos conceptos o prototipos o diseños de iglesia. Y dirás, pastor, ¿cómo que hoy día, al igual que en los días de Jesús, había muchos prototipos del concepto del diseño de iglesia? Sí, es verdad, hermano, ya ahora te lo voy a explicar, ¿vale? Pero, hermano, creo más que nunca y más profundamente que nunca, y creo más profundamente en mi corazón, que solo hay un diseño de lo que se puede definir con esencia, con identidad y con influencia como iglesia de Cristo. Solo hay un diseño, no hay otro diseño. Podrás ver 200 diseños, porque, hermanos, hoy en día lo bueno que tiene y lo malo que tiene YouTube, que todo se ve. Hay unos que lo ven para tomárselo y tragárselo, y hay otros que lo ven para ver la diferencia. Así que esperemos de que nosotros podamos ser la esencia, la identidad y tener la influencia como iglesia de Cristo. Porque, hermano, creo que solamente hay una iglesia de Cristo. ¿Qué significa cada una de estas tres palabritas que yo he utilizado? Esencia, identidad e influencia. Hermano, le voy a decir una cosa, y siento decirlo. Si en la iglesia te traen un mensaje en el cual te duermes y te ensordece el oído y no escuchas nada, ves por aquí a un mimo haciendo así, es porque tu carne te fue contraria y ganó a tu espíritu. ¿Cómo? Que si estás sentado en la iglesia, te están predicando la palabra del Señor y de repente tus oídos se tapan, es un problema de tu carnalidad, no del predicador. Esto no es por predicar bien o predicar mal. Esto es porque seamos fieles a predicar la palabra de Dios. ¿Qué significa estas tres palabritas? Pues bueno, la primera, esencia. Te voy a decir lo que significa esencia, ¿vale? Esencia significa el conjunto de características, escuchen bien, el conjunto de características permanentes e invariables
que determinan a un ser o a una cosa sin las cuales no sería lo que es. Te lo voy a volver a repetir, ¿vale? Conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o a una cosa sin las cuales no sería lo que es. Frase que te quiero decir hoy: la iglesia que no tiene la esencia por las características permanentes, invariables que enseña la palabra de Dios, no es iglesia. Te lo voy a volver a repetir más despacito y más tranquilo. A ti que me escuchas. La iglesia que no tiene la esencia por las características permanentes e invariables que enseña la palabra de Dios, no es iglesia. Identidad. ¿Qué significa la palabra identidad, pastor? La palabra identidad significa, es la característica, ya no es en plural, ya es en singular. ¿Se da cuenta? La esencia son varias características, ¿vale? Que definen a alguien, porque son permanentes, invariables. Por ejemplo, si habláramos de Dios, hay atributos absolutos y atributos morales. Absolutos: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Morales: amor, justicia, bondad, misericordia. Y eso define la esencia de Dios, la persona de Dios. Es plural, al igual que a la iglesia. Hay características que nos definen en esencia. Pero ahora, para tener una identidad, hay que tener la característica de poder ser diferenciado en concreto y no en otra cosa. Es el conjunto de esas características que nos diferencian de otras identidades. La identidad es el conjunto de características por nuestra esencia que nos hace posible que nos distingan en medio de un conjunto o grupo o etcétera. La identidad es una característica que, al tener una esencia que nos describe lo que somos, no lo que parecemos. Escuchen, porque yo puedo parecer marroquí. Yo voy a Estambul y todo el mundo me dice que si soy turco o si soy árabe, pero yo soy español y gitano. ¿Entienden? Porque no es lo mismo parecer que ser. Y la identidad de la iglesia no es parecernos a la iglesia, es ser iglesia. Y que esa identidad nos haga diferentes y diferenciables donde nos metan. Nos meten en una feria en San Isidro, se nos diferencia. Nos meten en una cárcel, se nos diferencia. Porque somos diferentes, porque nuestra esencia hace que tengamos una identidad que nos diferencia de lo demás. Por eso, cuando Pedro es puesto en el patio de Anás y Caifás y le acusan diciendo: tú lo conoces, yo no lo conozco, tú sí lo conoces porque tú hablas diferente, tú caminas diferente, tú eres... ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿O estoy predicando a alguien que todavía no ha nacido de nuevo? La iglesia que no se diferencia por ser diferente al mundo no tiene identidad. Voy a volver a repetírtelo. La iglesia que no es diferente o no se diferencia por su diferencia al mundo no tiene identidad. Podríamos también decir, no es iglesia. El otro día vi, hermanos, una puesta en escena de una iglesia que han llevado la alabanza y algunas cosas a un punto en el cual han traído todo lo semejante al mundo a la iglesia para que la iglesia tenga una identidad que atraiga al mundo. Pero claro, yo me junto con lo que es afín a mí. Y como es afín a mí, me junto con él. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero con la iglesia de Cristo solo caminan los que han entendido que Cristo es el prototipo. Y para terminar, influencia.
Influencia significa poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de alguien. Efecto, consecuencia o cambio que produce en otros. Influencia. Poder de una persona. Voy a parafrasear. Poder de la iglesia para determinar o alterar o formar o cambiar un pensamiento o una forma de actuar de alguien, o de una sociedad, o de un matrimonio, o de una familia, o de un compañero de trabajo, o de un compañero de colegio, o de una profesora de instituto. También efecto, consecuencia o cambio que produce en otros. Frase: la esencia, miren lo que he puesto aquí. La iglesia con esencia e identidad e influencia. Escuchen. Pero la iglesia que no influencia es porque perdió la esencia o la identidad. La iglesia que no influencia es porque perdió la esencia o perdió la identidad. La iglesia que no influencia es porque jamás tuvo esencia o jamás tuvo identidad. Por eso tengo que decirte algo: no creo en una iglesia alterada, no creo en una iglesia malformada, no creo en una iglesia trastornada, no creo en una iglesia sin poder. Y al que no le guste tengo que decir algo: el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, porque el primer problema que tiene el diablo es cuando se encuentra con una iglesia con esencia, con identidad y con influencia. Es el mayor problema que tiene el diablo. Así que bendito sea el nombre del Señor. Ahora, haciendo esta introducción de la esencia, de la identidad y de la influencia de la iglesia, son las 9:05. ¿Me dan 25 minutitos? Vale. Voy a pedir, por favor, que las mamás, los papás, en el momento que empiece a hablar ahora, por favor, que me ayuden para mantener el orden, porque hay gente, hay jóvenes, jovencitas, ancianos, matrimonios, gente que componemos la iglesia que necesita escuchar este mensaje. Hay gente que necesita escuchar este mensaje. Miren, la gente que tiene esencia, que tiene influencia y que tiene identidad es parte de lo que se ministra en el culto, no simplemente un oidor. Miren, la esencia de la iglesia, ¿sabes en qué se basa? Con las diferentes esencias, en su edificación. Porque todas las iglesias tienen que tener un principio ¿Saben la reacción que tienen ustedes cuando pasan cosas que no se ven ustedes? Me gustaría ver. Mire, voy a hacer algo. Voy a poner una cámara aquí con permiso de todos ustedes. Y voy a poner un sketch de las caras que ponen cuando se distraen o están distraídos. ¿Quién ha visto la película de Campeones? Yo la he visto. Hay uno que yo me considero como él, que se queda así de repente. Yo soy ese. Luego en ese grupo estamos incluidos todos. Lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a poner una esta y lo vamos a hacer para tener un poquito de volumen. ¿Cuántos pueden gritar amén? ¿Cuántos pueden gritar aleluya? Vuelvo a repetir, hermanos, la esencia de la iglesia se diferencia por su edificación. Miren, en el texto que hemos leído, en el versículo 18, Cristo le dice algo a Pedro porque le preguntan ¿qué dice la gente que soy? Cristo a sus discípulos, ustedes saben la historia, dice uno Juan el Bautista, otro Jeremías, etcétera. Y Pedro dice de que él es el Cristo y hay una revelación y bueno, y tienen una conversación y aquí está la primera mención de la palabra iglesia. Y yo me pregunto, ¿la palabra iglesia qué pasa? ¿Que la inventó el Señor? Fue la primera vez que Cristo trajo esa palabra revelada del cielo. No existía ningún escrito ni ningún manuscrito. Era la primera vez que salía esa palabra con las letras, sílabas y formaban ese significado. ¿Iglesia? No, hermano.
Cristo hace una referencia a Pedro y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la pregunta sería aquí: ¿qué significa la palabra iglesia? ¿Alguien sabe lo que significa la palabra iglesia? Creo que muchos lo sabrán. ¿Alguien sabe cuál es el origen de la palabra iglesia? Creo que muchos lo sabrán. ¿Saben qué contexto tenía en la sociedad la palabra iglesia para judíos, griegos, romanos, etcétera? ¿Alguien sabe esa etimología de la palabra iglesia? Miren, para aquellos que a lo mejor son un poco faltos de conocimiento como yo y tengo que ir a leer para poder preparar los mensajes, les voy a explicar un poquito lo que yo he leído, muy resumidamente, para aquellos, ¿sabes?, que tienen la palabra iglesia como si la palabra iglesia fuera cualquier cosita. ¿Vale? Miren, la palabra iglesia en el griego significa una asamblea de personas. Nosotros nos llamamos como ministerio asambleas de Dios. Si usted lo pusiera en griego, sería iglesia de Dios. Y la palabra iglesia para un griego era simplemente una asamblea de personas que se podían reunir en cualquier lugar, de cualquier credo, de cualquier cultura, de cualquier posición social, económica, religiosa, incluso hasta en el pueblo de Israel. Los griegos también conocían, los romanos también conocían de que dentro de Israel había asambleas, había eclesias. ¿Cuál era esta iglesia? Los fariseos, los saduceos. Y tenían esa palabra iglesia para denominar a una asamblea, a un conjunto de personas que podían ser por su cultura, por su religión, se les denominaba. Es más, hasta incluso en el pueblo griego, los que tenían capacidad a entrar a la corte, por ejemplo, que nosotros conocemos como la corte de los diputados, que son los políticos, se les llamaba iglesia, porque era un grupo específico de la sociedad que eran llamados a hacer una cosa diferente y se les diferenciaba por lo que desarrollaban, por su esencia, por su identidad, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra iglesia tiene dos palabritas, es una palabra compuesta por dos palabritas. La primera es ek y la segunda es kaleo. La primera significa fuera de, y la segunda palabra significa llamar. Por lo tanto, la palabra eclesia significa los llamados fuera. Pero esta era una palabra muy común. No te piensen que era una palabra poco utilizada. Era una palabra muy común, muy común. Es más, para los griegos era tan común porque podían hacer asambleas, eclesias, yo qué sé. Ustedes conocen ahora, ¿cómo se llama? Lo que animan a los equipos por sus diferentes colores. No, chiringuitos no. Peñas, las peñas. La peña del Barça, eclesia, para un griego. La peña de Barcelona, eclesia, otra asamblea. Para que ustedes tengan este conjunto. Pero es que para el pueblo de Israel, la palabra eclesia también existía. Por ejemplo, les voy a leer un texto que está en Hechos capítulo 7, versículos 37 y 38. Dice: este es aquel Moisés que anduvo en la congregación. La palabra congregación en original es eclesia. Te lo voy a parafrasear. Este es aquel Moisés que anduvo o que estuvo en la eclesia, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Porque la palabra eclesia para los hebreos era congregación. Pero hermanos, estamos viendo que aquí Cristo hace una diferencia. ¿Y qué dice la palabra? Tú eres Pedro, pero Pedro, te voy a enseñar algo diferente, algo para que lo entiendas, algo para que des importancia. Tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabes, hermano, que nuestra identidad, hermano, no viene por la palabra iglesia? La importancia de nuestra identidad no viene por la palabra iglesia, no. La importancia, hermano, no viene por eso, porque, hermano, entonces tendríamos que tener una diferencia por nuestra palabra, por nuestros nombres, iglesia, pero no es así. ¿Sabes por qué? Porque la palabra importante de nuestra esencia no es iglesia, es mí.
Sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi asamblea. Sobre esta roca edificaré a los llamados fuera. Sobre esta roca llamaré a gente diferente, con otra esencia, con otra identidad, con otra influencia. Pedro, a ver si te enteras. Son los que están en mí, los que serán una iglesia diferente, un conjunto de personas diferentes. ¿Alguien me está entendiendo? Grite amén. La importancia de la iglesia de Cristo no está en el nombre iglesia, está en mí. Artículo posesivo. Mi iglesia. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? Griten aleluya. Sobre mí y de mí saldrá la iglesia para este tiempo. Miren, nuestra esencia como iglesia tiene que ser de esta manera: mejorada, cambiada, medio reestructurada. Tiene que ser a mi gusto. Que el Señor reprenda la mentira del mismo diablo en el nombre de Jesucristo. Nuestra esencia, hermanos, como iglesia tiene que ser nueva, espiritual. Ay, qué poquito. Claro, como hay tanta carnalidad dentro de las iglesias y esta no se libra. Hermano, lo siento, yo tengo esta manera de predicar, yo digo la verdad. Quien quiera subir aquí y pintar la verdad con medias mentiras, allá él, que se encuentre con Dios. Yo no estoy llamado a llevarme bien con usted, yo estoy llamando, ¿sabes?, a dar cuentas con la fidelidad que yo predique la palabra. Es más, mi casa, yo como sacerdote de mi casa, como cabeza de mi casa y como pastor de mi casa, si yo no soy fiel a esta, de nada me sirve subirme aquí. Por lo tanto, hermanos, tenemos que combatir con algo que tenemos todos. ¿O es que usted no tiene algo de piel aquí todavía? Porque yo todavía no he visto aquí a ningún hermano que levite, ni levante a un muerto, ni que sane un ciego. Todavía no me he encontrado con ello. Ni he visto ninguna alabanza que haga que se caigan los muros, ¿sabes? Como si fuera esto Jericó. No, pero sí entiendo algo. Teniendo estas dificultades podemos tener una esencia nueva y espiritual. ¿Por qué, pastor? Me tendrás que dar algún vestigio de esto que me estás hablando. Miren, hermanos, somos nueva criatura. Los que son iglesia tienen una esencia nueva y espiritual. Somos nuevas criaturas. Somos una creación nueva. Pastor, ¿cómo que una creación nueva? Si yo nací en 1980 y sí, somos una creación nueva. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde edificó Cristo? Dice, en esta roca edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la palabra del Señor enseña que los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son. Hermano, aquí no hay mejoras. Las mejoras fracasan. Miren, hermanos, yo encontré una persona un día que repartía publicidad y yo llegaba en la iglesia, iba a decir, en la tienda, y tenía una depresión. Bueno, hermanos, quiero decirles de que la depresión de este hombre era a tal punto de que se tiraba días enteros en la cama y, con perdón, discúlpenme la palabra que voy a utilizar, se hacía sus necesidades sin levantarse de la cama. Tenía que venir el SAMUR, porque se tiraba 4 o 5 días sin aparecer por ningún lado y los vecinos ya sabían de que estaba claustrado de una depresión que tenía. Bueno, pues resulta de que empecé, no tenía nada, me la encontré en la calle un día, le dije que bueno, por dignificarle, que se repartía publicidad, le cogí, al final me iba con él al desayunar, le hablaba la palabra, utilizaba mucho tiempo en la tienda con él, le llamaba para arriba, pero horas y horas y horas. Él empezó a mejorar y tuvo una mejora, y empezó a sentirse mejor y tal y demás. Y un día llegó esta persona y dijo, voy a dejar la medicación de golpe. Yo le dije, no la dejes de golpe, no, consulta con tu médico. Bueno, ¿sabes lo que pasó? Esa mejora
solamente fue temporal, porque las mejoras son temporales. Tú te puedes cansar, escuchen, te puedes cansar de pecar. Escuchen, yo he conocido a muchos drogadictos que han dicho, quiero salir de aquí. A muchos. Yo he estado en poblados chabolistas, he estado en sitios donde se vende droga por kilos y he visto gente enganchados hasta la muerte, he visto gente morir a mis pies. Y ha habido gente que se ha cansado de beber, se ha cansado de drogarse, se ha cansado de tener una vida de pecado, porque el pecado daña, y han tenido un tiempo que han dicho, quiero mejorar. Pero en el momento que se han mejorado han vuelto a desmejorarse. Y su situación ha sido peor todavía, porque cogieron fuerzas para hacer mucho peor lo que estaban haciendo ya mal. Porque, hermanos, los que están en Cristo son nueva criatura. Es más, no solamente somos nueva criatura, somos una creación hecha de Dios. Por eso fracasamos tanto, porque queremos hacer la obra de Dios en el hombre a la forma que el hombre lo haría, no entendiendo de que el hombre no puede hacer esa obra, sino es solamente Dios quien la ejecuta. Por eso, hermanos, la palabra del Señor, si tienen ahí la Biblia, Miladis, tienen ahí la Biblia, ¿pueden poner algún texto? ¿O están fuera de juego? Bueno, no pasa nada. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, a los suyos vino, los suyos no recibieron, mas ahora todos los que reciben su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no somos engendrados por hombre, ni de hombre, sino de Dios. Somos engendrados de Dios. Porque para tener una esencia nueva y espiritual y ser una nueva criatura en Cristo y ser iglesia de Cristo, hay que tener el engendramiento de Dios. Somos muertos al pecado. Romanos 6 enseña de que los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido engendrados, los que hemos participado, Sebas, de la esencia divina de Dios, los que tenemos la identidad de iglesia, los que tenemos la identidad de hijos, los que tenemos esa influencia en el mundo, en mi hogar, en mi matrimonio, ha muerto al pecado. Hermano, yo no te puedo predicar que no pasa nada. Lo siento. Si tú quieres pecar, bajo tu responsabilidad. Si tú quieres mentir, bajo tu responsabilidad. Miren, hermano, dice que ningún asesino entrará en el reino de los cielos. ¿Qué asesinos hay aquí? Madre, ¿te hay miedo? Soy los Peaky Blinders, pero ningún asesino entrará en el reino de los cielos. Ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Ningún mentiroso. Ninguno que critica. Ay, Señor. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo el Señor da importancia al pecado? No a algunos. El pecado, pecado es. Miren, vamos a leer Efesios capítulo 4. Déjenme leer este versículo, porfa, ¿vale? Vamos allá. Gálatas, Efesios. Ya. Capítulo 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Escucha, convivir con tu vieja naturaleza es un problema para ti. Los que formamos la iglesia de Cristo somos nueva criatura, tenemos una esencia nueva y espiritual. Querer competir, querer seguir diciendo, venga, déjale una habitacioncica aquí a este desastrado, a tu vieja naturaleza, a tu viejo hombre, es un problema para nosotros. Miren, hay algunos que están diciendo, hay alguna hermana que está diciendo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo son esos deseos? ¿Cómo son? ¿Y cómo está lleno de deseos engañosos? Porque la vieja naturaleza nos engaña.
nos lleva a anhelar cosas que son para nosotros prejuicios. Está lleno de deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Hermanos, hay gente que teniendo un traje de etiqueta a estreno se conforma vestir como un mendigo. Hermano, ¿cómo te conocen a ti en el trabajo? ¿Cómo te conocen a ti en el vecindario? ¿Cómo te conocen dónde estás? ¿Qué esencia tienes? ¿Qué identidad portas? ¿Qué influencia tienes? ¿No será que vas vestido de mendigo? Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira, me está haciendo bien la tía diciendo amén, amén, las dos hermanas que ya tienen años, amén, amén. Porque la experiencia de la vida, hermano, nos enseña muchas cosas que nosotros desconocemos por nuestra ingenuidad en nuestra juventud. Sigo. Bueno, usted la ha querido, no yo. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Esto es fuerte. Ni deis lugar al diablo. ¿Cuántas veces le echamos la culpa al diablo? Que el diablo ha metido la pata. El diablo me ha engañado. El diablo iba a decirle, pero si le has abierto la puerta de par en par, si le has sacado hombros como si fueran las ventas. No las cogido a hombros y las has cortado las orejas y el rabo. Y luego te quejas de lo que estás viviendo y lo que estás pasando. Porque la palabra del Señor nos enseña aquí que no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Voy a volver a decirlo. El que robaba, no robe más. El que hurtaba, no hurte más. El que mienta, no mienta más. Que no lo haga más. Que no lo haga más. Sigo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. 9:30 de la mañana. Te has acostado a las 5:30 porque te has puesto a jugar al Cindy Craft ese, ¿cómo se llama? O porque has visto una serie. Te has acostado a las 6, te has levantado a las 7:30, 9:30 no has desayunado todavía y te pita por atrás, pi, 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 pi. El demonio de Tasmania sale de ti. Porque no somos capaces de nuestra esencia, de nuestra identidad y tener influencia en el mundo espiritual para decir, no, aunque me ha costado tarde, voy a presentar el día. Y al que me maldice, lo bendigo. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, hermanos, también quiero deciros, si nuestra esencia es nueva y espiritual, tenemos que buscar las cosas espirituales. ¿Cómo puede haber gente que se llame Iglesia de Cristo y no busque las cosas de arriba? Hermano, yo no sé usted, pero te digo una cosa. Si yo creo que soy salvo, tengo que vivir con la certeza de mi salvación. Lo que no puedo decir es que soy salvo y vivir en Zamora. Y decir, sabes que soy de Madrid. No, hermano. Si tú vives en Zamora, eres de Zamora, eres zamorano. Pero si vives en Madrid y festejas el chotis, te comes gallinejas y todas esas cosas que son gloria, pues puedas decir eres de Madrid. Pero si no, no. Hermano, yo no sé si usted me está entendiendo dónde le quiero llevar, ¿verdad? Si nuestra esencia es nueva y espiritual, tenemos que buscar las cosas espirituales. Además, hermano, ¿lo enseña la palabra eso o no lo enseña? ¿Lo demanda o no lo demanda? Entonces, ¿por qué hay hermanos que hacen así? No lo entiendo. Si lo enseña, ¿quién somos tú y yo para llevar la contraria? Vamos a ponernos a practicarlo.
Ese es el orden. Él enseña, Él demanda, nosotros obedecemos. Pastor, ¿dónde viene eso que yo no encuentro? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Porque, hermanos, vamos en un crecimiento. Pero ¿sabes quién crece? Quien tiene una esencia, quien tiene una identidad y quien influencia. Miren, Cristo en Lucas capítulo 2, versículo 52 dice la palabra del Señor que cuando a Él se le encuentran en el templo y cuando hay ciertos acontecimientos alrededor de su niñez, antes de su adolescencia, la palabra del Señor describe que Cristo crecía en gracia, en testimonio, ¿vale? ¿Delante de quién? ¿Cómo? Primero Dios, luego los hombres. Claro, porque nosotros queremos crecer siempre en Dios. No, pero si yo oro en casa, si yo leo, ¿y los hombres qué dicen? ¿Y la iglesia qué dice? ¿Y tu familia qué dice? ¿Y tu matrimonio qué dice? ¿Y tus hijos qué dicen? ¿Y tus compañeros de trabajo qué dicen? ¿Qué dice de ti el diablo? Puede decir es santo, justo, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Madre mía, no hay otro como ella, no hay otro como él. O dice pues este hace más de trabajo más fácil. ¿Sabes de que cuando nosotros nacemos como iglesia somos recién nacidos? ¿Somos recién nacidos o no somos recién nacidos? Mírame una cosa, por favor. Isaac, cógete 1 Corintios capítulo 3. Miren, ¿saben lo que hace un recién nacido? Miren, el otro día estamos, les voy a confesar algo. Nosotros no podemos ver niños. Tenemos unos niños chiquininos, la pastora y yo, pero llevábamos una carretilla llena. Y resulta de que el otro día estábamos con la niña de mi cuñado y de mi cuñada, que tiene 4 meses. Bueno, escúchenme. A mí me encanta escucharla gritar, me encanta escucharla llorar. De verdad, me hace bien. Pero ¿sabes por qué chilla muchas veces y llora? Porque necesita un biberón. Nadie le ha enseñado a que pida un biberón y ella hace ¡guau, guau! Que va a salir para el coro. Tiene un timbre de voz impresionante. ¡Ah! Le hace así, ¡pum! Y empieza a chupar. Y te quedas sorprendido como ella, como es una recién nacida, su esencia, su naturaleza, su identidad como recién nacido, le lleva a tener una influencia en lo que le rodea. Quiero leche. Quiero leche. Hermanos, yo estoy deseando de que aquí hay mucho maduro ya. Vamos a tener que salir a la calle a ver si me trae gente que me pregunta y que quiere más cosas. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Isaac, por favor. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo que hace no querer leche? Te hace de ser, mejor dicho, te hace de permanecer en la carnalidad. Porque el recién nacido en su esencia quiere las cosas espirituales, quiere la palabra, quiere más, quiere más. Esa es la primera evidencia de que es recién nacido. He nacido de nuevo. ¡Guau! ¡Quiero más! Hay gente que lleva años en las iglesias y perdónenme, no han nacido de nuevo.
Es más, voy a tirar otra desde aquí. Hay gente que se piensa que ha nacido de nuevo y no ha nacido de nuevo. Y tiene más conocimiento que yo de la palabra. ¿Por qué? Porque es evidente. Por la esencia, por la identidad, por la forma de influir. Porque, hermanos, la iglesia tiene que ser diferente. Miren lo que dice Hebreos 5:12. El lado contrario dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se dan cuenta? El no participar de la leche es lo que causa, pero el participar de la palabra, el vivir por la palabra, el tener una esencia por la palabra, el ser engendrados de Dios y vivir para Dios y querer más y vivir en ese conocimiento y aplicarlo a tu vida y tener identidad e influenciar en lo que te rodea. ¿Te das cuenta? Esos ya no se conforman con la leche, necesitan alimento sólido, necesitan más y no saben vivir sin ello. En su matrimonio no saben vivir sin ello, en su hogar no saben vivir sin ello, a solas no saben vivir sin ello. Pero hermanos, ¿por qué tanta iglesia, tanta congregación y tan poca espiritualidad? ¿Por qué? ¿Será porque no hay esencia? ¿Será porque no hay identidad? ¿Será porque no hay influencia? Yo he puesto aquí lo siguiente: la esencia espiritual te lleva a alimentar con lo espiritual. La esencia. Como yo soy espiritual, necesito alimentarme de lo espiritual. Oro. No me tienen que obligar a orar. Oro. No me tienen que obligar a leer. Leo. No me tienen que ayudar, mejor dicho, no me tienen que obligar a ayunar. Ayuno. No me tienen que obligar a congregarme. Me congrego. Es más, en la escala de prioridades de mi vida, primeramente está lo espiritual y luego lo humano. Sabiendo y teniendo equilibrio para poder vivir. Sabiendo que estamos en un mundo de carne, pero que vivimos en un mundo espiritual. Identidad. Voy a hacer una pregunta. Si ustedes me responden, miren, hoy como es el último día que vamos a empezar tarde, me voy a alargar. Identidad. Voy a hacer una pregunta. Ahora si quieres me respondes y si no me respondes. ¿Eres cristiano? ¿Eres iglesia? ¿Te congregas? ¿Quién es tu pastor? ¿Cuál es tu congregación? ¿Cuál es tu ministerio? Porque, hermanos, te voy a decir una cosa. Todas estas preguntas que te estoy haciendo están en la Biblia, ¿eh? Todas. Que nos enseñan cuál es la esencia, la identidad y la influencia de una iglesia. De la iglesia de Cristo. Es más, hay gente que dice, no, si a mí no me hace falta ser salvo, no me falta congregarme para ser salvo. Vale, entiendo de que la salvación te la ha dado Cristo. No, es que los pastores cometen muchos errores. ¿Quién es tu pastor? No, es que yo ahora no me congrego, no tengo pastor. Es Cristo, me pastorea Cristo. Vale. Bueno, pero ¿tienes algún ministerio, alguna iglesia local? No. Leo la Biblia. ¿Saben lo que pasa con estas cosas, hermano? Que realmente se tienen muchas respuestas para mantener un nombre, pero se ha borrado la identidad. Tengo respuestas para mantener un nombre de iglesia, soy iglesia. Pero la identidad se borró. No hay identidad ninguna. Miren, hermanos, ¿saben lo que nosotros hacemos aquí en las asambleas de Dios cuando viene un misionero? Le preguntamos, ¿dónde está su rebaño? Eso lo hago yo, el pastor.
¿Dónde está tu rebaño? Y me dicen, no, es que soy misionero. No, que ¿dónde está tu rebaño? No, voy a abrir obras. Si no te estoy hablando de obras, estoy hablando de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. ¿Dónde están? Porque los misioneros enviados por Cristo y por la iglesia no dividen familia. Un detalle para que vean de que se tiene nombre, pero no se tiene identidad. ¿Se dan cuenta? Bueno, es más, atento. Ustedes saben que para tener identidad en la iglesia tenemos que ser parte de un cuerpo universal. Nosotros formamos parte de un cuerpo universal que Cristo ha hecho salvos en todas las naciones, en todo tiempo, ¿vale? Y que estaremos conjuntamente en el cielo una eternidad con ellos, ¿ven? Amén. Que no solamente somos nosotros. Porque el que no acepta otras iglesias es porque no sabe qué es iglesia. Porque nosotros no señalamos quién es iglesia, nosotros recibimos quién incluye Cristo en la iglesia. Por eso dice la Biblia que Cristo incluía a aquellos que habían de ser salvos y la iglesia crecía y crecía y crecía. ¿Por qué? Porque Cristo incluía a los que habían de ser salvos, los que tenían que ser iglesia. Hay una herejía por ahí, hermanos, y lo digo con voz alta, que tienen la capacidad de decir quién son hermanos y quién no son hermanos. Son iglesias que crecen de generación en generación, pero no crecen por regeneración. Y es una herejía diabólica. Decir quién sí y quién no, porque a lo mejor nos diferenciamos en algo. Hermano, digo yo, mi pie es igual que mi mano, mi hombro es igual que mi rodilla, mi mano es igual que mi muslo, mis ojos son igual que mis oídos. Por lo tanto, ¿saben lo que veo? Una multiforme gracia que ha hecho que, seando diferentes en algunas cosas, estemos incluidos universalmente de donde seamos, de lo que creamos y como seamos, en un mismo cuerpo que es la iglesia de Cristo. Por eso el pie no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni el ojo le puede decir a la boca, no me hace falta. Porque eso no se puede hacer entre los miembros. Solamente la cabeza es quien dice quién es cuerpo. Amén. También entendemos de que tiene que haber una iglesia local. ¿Cuántos entienden que tiene que haber una iglesia local para ser iglesia? ¿Cuántos entienden que no se debe dejar de congregar por cualquier cosa? ¿Cuántos han entendido de que... Miren, les voy a decir algo, ¿vale? Y con esto acabo, ¿vale? Aunque voy a tocar este punto y otro punto más. Y se acabó. Miren, en la iglesia hay una esencia que están puestos los ministerios. ¿Cuántos ministerios hay? ¿Quién lo sabe? ¿Cuántos? 5. Vale. ¿Qué son? Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. ¿Cuántos dicen eso? Amén. ¿Sabes que a mí el ser pastor no me define en mi esencia? Ser pastor a mí no me define en mi esencia. No es lo que yo soy. Ser pastor es un oficio que a mí por gracia se me ha entregado o se me ha llamado al servicio. Y yo he dicho amén, con las consecuencias que sean. Porque mi esencia es ser un hijo de Dios. Mi esencia es ser un salvo. Mi esencia es ser miembro de la iglesia. Pero ahora dentro de la iglesia Dios ha estipulado ministerios, servicios, oficios. Y a mí se me ha dado de pastor. Y yo he dicho que sí, pero no me define mi esencia. Porque si yo dependo del llamado a ser pastor para mi esencia, si me quitan el oficio se acabó mi esencia. Así hay mucha gente que le quitas de un coro, le quitas de predicar, le quitas de hacer, le quitas de ministrar y se acabó la esencia. Pero a mí no me define la esencia lo que yo hago. Yo hago lo que hago por mi esencia. Yo si soy pastor es porque he dicho a Cristo sí. ¿Alguien ha entendido eso? Bueno, pues ahora yo pregunto. ¿Y ustedes han entendido que el oficio que Dios ha puesto en otros hermanos es para crecimiento de la iglesia local? Bueno, te voy a decir algo. Sin estos ministerios y sin congregarte no puedes crecer. Como pastor,
Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Acompáñenme a Efesios. Efesios. Miren lo que dice Efesios. En el versículo 11, desde el 9, ¿vale? Para ponerse en contexto, por leerlo entero. Aquel que dice que no necesita de pastores, aquel que dice que no necesita de un cuerpo ministerial en la iglesia, aquel que dice o aquella que dice que no es necesario congregarse en una iglesia local, no sabe de dónde sale. Porque si él enseña cómo edifica, nosotros tenemos que dejar ser edificados. Dice, y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Este quién es? Nuestro Señor, Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin. Tienen un fin todos estos oficios. ¿Cuál es el fin de estos oficios? No, llevarme bien con el hermano Sebas, hablar con Moisés o cenar con el hermano Miro. No, hermano. Perdonarme, pero eso es compañerismo, eso es humano. Una cosa es la coinonía y otra cosa es el compañerismo. La coinonía se basa en cosas y unidades espirituales y celestiales. El compañerismo solamente es en cosas humanas y terrenales. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuál es el fin de estos 5 oficios? De estos 5 ministerios. Perfeccionar a los santos. Para la obra del ministerio. Hermanos, la iglesia no puede estar ociosa. Voy a volver a repetírtelo. El que es iglesia no puede estar ocioso. El que es iglesia no puede estar parado, inmovilizado, sin hacer nada, sin fructificar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Atento a esto que os voy a leer. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Por lo tanto, es más, te voy a decir más. Quien tiene un oficio y no lo desarrolla, que lo despidan. El que tenga un trabajo y no trabaje, que lo despidan, que le den el fiquinito, que firme la nómina y que se quede sentado. Porque Cristo te ha dado un privilegio para servir, pastor, maestro, evangelista, diácono, presbítero, lo que sea que hagamos. Tenemos que ejercer para lo que hemos sido llamados. Porque tiene un fin, el crecimiento de la iglesia, el perfeccionamiento de los santos de la iglesia, el poder hacer la actividad para el ministerio que hemos sido llamados. Miren, ¿saben que todos ustedes tienen un ministerio como iglesia? ¿Cuántos dicen esto amén? ¿Cuántos aman las almas? Griten amén. ¿Cuántos quieren hacer la guerra criado? Griten amén. La iglesia tiene un ministerio. El de la reconciliación. Aquel que no habla de reconciliar al mundo con Dios no tiene ministerio. Aquel que no tiene una palabra para alguien para decirle Cristo quiere perdonarte, Cristo quiere salvarte, tienes una posibilidad, no ha entendido qué es la esencia de la iglesia. Por eso hay algo que para el ministerio de la iglesia es necesario: recibir poder para tener una esencia que nos dé poder, una esencia espiritual, tener una identidad como testigos y tener una influencia. Por eso la palabra del Señor entiende que cuando la iglesia primitiva crecía, dice que la sociedad se pasmaba. Tenían temor de ellos por los prodigios y milagros que corrían alrededor de la iglesia, porque había una iglesia en esencia, había una iglesia con identidad.
y había una iglesia que influenciaba. Ahora, hermanos, influenciamos en el casero y porque le damos muchos dolores de cabeza. Hermanos, tenemos que tener esa forma de influenciar. Tenemos el ministerio de reconciliación. Y miren, hermanos, para terminar, les voy a decir algo que es muy largo. Podríamos hablar, miren, tenía para hablar de los evangelistas, de todos los ministerios, de todos, ¿vale? Podía hablar de la predicación, de la enseñanza, de las misiones, del discipulado, de la comunión, del compañerismo, de la alabanza, del evangelismo, de la madurez, del crecimiento. Podíamos hablar del ministerio de necesidad social, de la relación vital con la cabeza, de la unidad del cuerpo de Cristo, la importancia de cada miembro en singular. Podíamos hablar de muchas cosas, pero le voy a hablar de una. Y es que la iglesia tiene una identidad, una esencia en los hogares. Gracias por los que han dicho. Vamos a hablar del ministerio en los hogares de la iglesia. Hermanos, ¿cuántos son padres de familia? Por favor, repite conmigo. Mi hogar es para Cristo. Repite conmigo. Mi hogar es parte de la iglesia. De verdad. ¿O es donde desconectas? Escuchen. En mi casa hay unas cosas blancas que tienen dos agujeritos. Se llama enchufe. ¿Vale? Y cuando mi móvil se descarga, ¿sabe dónde voy? A enchufe. Es una parte muy pequeñita de la casa, es una cosa muy pequeñita de la casa, pero es muy necesaria. Escuchen, mi hogar no es la parte pequeñita de mi vida donde yo me desconecto. Mi hogar es la parte pequeñita de mi vida donde yo siempre estoy conectado. ¿Han entendido la diferencia? Miren, ¿saben de que a Cristo le gustan las familias? ¿Seguro? Miren, a Jesús no solamente tenía interés en los niños, sino que Cristo, cuando revela la esencia de la iglesia, da ordenanzas a todos los miembros de la familia. Da ordenanza al padre. Da ordenanza a la madre. Da mandamientos a los hijos. Cuando las palabras inspiradas por el Señor para la iglesia, enseña algo. A los matrimonios cómo se tiene que comportar un marido con su esposa y su esposa con su marido. Es más, habla sobre las doncellas, habla sobre los solteros, porque hay un proyecto dentro de la iglesia que son las familias y a Cristo le encanta. Es más, ¿sabes qué? Hay una promesa para los hogares. ¿Qué dice Joel? En los postreros tiempos, ¿qué dice? ¿Qué dice Daniel? En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Y qué más dice? Dilo, Manuel, no tengas miedo. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes, vuestros hijos, profetizarán. ¿Sabes de qué esa palabra se cumple? ¿Sabes? En Hechos capítulo 2, versículo 39. Que está Cristo predicando. Está Pedro predicando de Cristo. Y de repente dicen los que están fuera, ¿qué les pasa a estos que están como ebrios? Y dice Pedro, no. Esto es lo que dijo el profeta Joel. Porque en la iglesia tiene que haber padres que tengan la capacidad de que el Espíritu sea derramado sobre ellos. Madres que tengan la capacidad de que sean llenas del Espíritu Santo. Y que nuestros hijos profeticen. Y nuestros hijos sean llenos del Espíritu Santo conjuntamente con nosotros. Pero ¿qué sucede? Que no sucede nada. ¿Qué sucede? Que no sucede nada. ¿Puedo decir un inciso? Con mucho respeto. Lo he visto muchas veces y esto da igual, ¿sabes? Sean gitanos, sean colombianos, sean españoles. Lo he visto muchísimas veces. De repente hay un papá que es un degenerado. Le da por privar, le da por salir. Y la esposa, en su ansiedad, porque todo cambie. Porque de repente los hijos están viendo un mal ejemplo en el padre. La madre está sufriendo un infierno. Y el tipo es un perdido. Quiere recurrir al evangelio.
O al contrario, hermanos, he visto lo contrario. He visto a un esposo desesperado porque la esposa lo trata mal, lo quiere dejar, lo quiere abandonar. Y he visto lo contrario. Y he visto las consecuencias de las dos cosas en los hogares. Es más, he visto gente en la iglesia que piensan que solamente por ser ellos los que tienen conocimiento, lo demás va a caminar bien. Y es un desastre todo. ¿Sabes por qué? Porque el hogar tiene que ser nuestra iglesia. En esencia, en identidad y en influencia. Dime lo que influencias en tu esposo o en tu esposa y te diré la clase de iglesia que eres. Dime la influencia que tienes en tus hijos, en tus nietos y te diré la influencia y la esencia que tienes. Dime la influencia que tienes en lo que te rodea como hogar y te observan y te diré la esencia que portas. Hermanos, si nosotros cometemos el error, que lo vemos en la iglesia, yo no tengo que hablar de otras iglesias, en nuestra iglesia, que crecen nuestros hijos sin tener, ¿sabes?, la enseñanza de decir, venimos a adorar. Miren, el otro día me dijo una persona que me dejó muy sorprendida y la respondí. Me dijo, bueno, es que nuestras iglesias al final cumplen luego 14, 15 años, 16 años y entran y se convierten al Señor. Y dije, ¿qué? No te equivoques. No te equivoques. Enseñarás a tu hijo a que vaya a un lugar donde él se habitualizará a ver lo que hacen. Se hará habitual para él escuchar las palabras que se dicen. Tendrá conocimiento de un sistema, pero no será incluido como iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque en mí edificaré mi iglesia. No es lo que yo le diga, es lo que le deje. A ver, si yo no le llevo a Cristo, si yo no le enseño qué es la iglesia de Cristo, si yo no le enseño la palabra de Cristo, si yo no me comporto como iglesia, si yo no le comporto y no le doy a tener un referente, hermanos, ¿qué queremos esperar? Con esto termino y les dejo. Esencia, identidad e influencia. No hay otra. Graben esas tres palabras en sus corazones. Esencia, identidad e influencia. Y verás cómo el Señor obrará con poder, prodigios, y como usted tiene que ver a Dios manifestándose en su vida, porque usted es la iglesia de Cristo. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. No vivas por debajo del nivel que Cristo dice de ti. No vivas por debajo de lo que la palabra enseña de ti y para ti. Vive acorde con lo que Cristo dice de ti, con lo que Cristo dice de nosotros. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor en esta tarde? Bendito sea su nombre. No vivas por debajo del nivel que Cristo dice de ti. No vivas por debajo de lo que la palabra enseña de ti.